La directora de Black Lives Matter dimite bajo la sombra de la corrupción. Patrisse Cullors, cofundadora del movimiento, niega que se haya enriquecido. Como en cualquier corporación de Estados Unidos, la sombra de la corrupción también se proyecta sobre Black Lives Matter, aunque no cotiza en Wall Street. Cuenta con su acrónimo identificado BLM. Patrisse Cullors, de 37 años, jamás se pudo imaginar que aquella etiqueta que lanzó en 2013, #BlackLivesMatter, para reclamar que las vidas negras importan, se convertiría en grito de protesta global, en movimiento de derechos civiles y en empresa. Este viernes fue el último que ejerció como directora ejecutiva de la institución. Después de casi 6 años, Cullors anunció que deja la organización que cofundó en medio de una campaña de asedio lanzada por los conservadores y las críticas recibidas desde otras organizaciones de negros. Su marcha se produce cuando ha habido un crecimiento masivo en el apoyo a Black Lives Matter dentro y fuera de las fronteras estadounidenses. Tras casi una década de lucha contra las injusticias raciales y la brutalidad policial, pero su dimisión llega a refugio de la controversia sobre las finanzas de la institución y las sospechas en cuanto a la riqueza personal de la hasta ahora responsable ejecutiva. El patrimonio del activista recibió un escrutinio especial al pasado mes al informarse que era propietaria de 4 casas. Su valor total superaría los $3 millones por lo bajo. La fundación desveló a AP en febrero que el 2020 recaudó $90 millones. Las donaciones se dispararon después de la muerte de George Floyd en Minneapolis. Bajo la rodilla del policía blanco Derek Chauvin, defunción de la que esta semana se cumplió el primer aniversario. Este caso provocó la internacionalización de las protestas. La organización empezó el 2021 con un balance de más de $60 millones. Esa era su cuenta de resultados. Una vez que invirtió en torno a 1/3 de sus activos en gastos operativos, subvenciones a otras organizaciones implicadas en la causa racial y en donaciones caritativas. Al timón de esa gestión se ha situado Cullors, quien aseguró que su marcha no se debe ni al asedio del trumpismo. Los seguidores de Trump califican este movimiento de marxista o terrorista, ni a las críticas del entorno propio. Aseguró que se aparta para dedicarse a otros proyectos. Entre estos figuran el lanzamiento de su segundo libro y el desarrollo de un acuerdo televisivo con Warner Bros. He creado la infraestructura y el apoyo, y los elementos y los cimientos, así que me puedo ir, afirmó, y remarcó que este es el momento. El origen de Black Lives Matter se remonta al 2013. George Zimmerman, ciudadano que se atribuyó el papel de la policía en una comunidad de Florida, fue absuelto de la muerte del adolescente negro Trayvon Martin, que iba desarmado. A Zimmerman, rifle en mano, le pareció sospechoso aquel adolescente porque llevaba puesta la capucha. Esa muerte y esa impunidad tocaron la fibra a muchos. La activista Alicia Garza escribió un post en Facebook titulado "Una carta de amor a los negros". Su amiga Patrisse Cullors la compartió con la etiqueta #BlackLivesMatter. Otra colega, Opal Tometi, diseñó la web de BLM y su plataforma en las redes sociales. A la hora de su marcha, Cullors insistió en que los ataques de la derecha han intentado denigrar su personalidad, pero que no han tenido éxito. No funcionó con los parámetros que la derecha piensa en mí, recalcó. En sus declaraciones sostuvo que su decisión la había planeado desde hace más de un año y no guarda relación alguna con las quejas de que hizo mal uso de las donaciones para hacerse con propiedades. No hay evidencias que sugieran que ella lo haya hecho. La agencia de la fundación sigue siendo la misma: erradicar el supremacismo blanco y construir instituciones que afirmen la vida, subrayó en un comunicado de despedida. Pero dentro del movimiento se han escuchado reproches porque la fundación debería haber destinado más dinero a atender a las familias víctimas de la violencia uniformada.
A la gestión de Cullors le achacan que no se dio suficiente acceso a recursos a esas personas que afrontaban el trauma y la pérdida, que puso más el ojo en el negocio que en la tragedia. El gobierno de Joe Biden propondrá un plan presupuestario de $6 billones para 2022. El anuncio se haría oficial mañana. La propuesta incluiría dinero para mejorar las infraestructuras, planes de educación y familias y un gasto discrecional. Estados Unidos se prepara para anunciar el viernes un plan presupuestario de $6 billones para 2022. Mientras el presidente del país, Joe Biden, busca cambios importantes en la economía y el sistema de bienestar norteamericano, según dos personas que hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato, dado que se trata de un asunto que aún no se ha hecho público. El presupuesto no tiene nuevas políticas importantes de la Casa Blanca y en su lugar refleja los planes que la administración demócrata ya ha presentado, incluyendo una propuesta de infraestructura de $2,3 mil millones, un plan de educación y familias de $1,8 mil millones y $1,5 mil millones en gasto discrecional propuesto. Además, proyecta déficit presupuestarios superiores a $1 billón para el resto de la década, lo que mantendrá el desequilibrio del gasto de Washington en niveles elevados, incluso sin nuevas propuestas de gastos adicionales. Se cree que el presupuesto federal anual incluya $5,8 mil millones de gasto en el actual año fiscal, que termina el 30 de septiembre de 2021, según información a la que tuvo acceso The Washington Post. La propuesta presupuestaria sería el último plan de gasto ofrecido al Congreso en los primeros meses de la presidencia de Biden. Ya ha promulgado un paquete de estímulo de $1,9 billones y ha ofrecido también el plan de infraestructuras de familias y empleo. Sin embargo, lo que distingue a este presupuesto es que se enfoca en la financiación general de las operaciones del gobierno. Sin un acuerdo presupuestario antes de octubre, se produciría un cierre parcial del gobierno. Por ello, se espera que este paquete dé comienzo a las negociaciones con las legisladoras sobre cómo proceder, desde la financiación militar hasta los programas escolares. El presupuesto de la Casa Blanca prevé que la economía estadounidense crezca alrededor del 5% en 2021, un ritmo acelerado mientras el país se recupera de la pandemia del coronavirus. Luego proyecta que la economía crecerá a un ritmo ligeramente inferior en 2022, del 4,3% antes de estabilizarse en torno al 2%. Durante el resto de la década, el déficit pasará del 17% del PIB en 2021 al 7,8% en 2022. El importe de la deuda federal pendiente será mayor que toda la economía estadounidense durante el resto de la década, alcanzando el 116% de todo el PIB en 2027. Se estima que los impuestos aumenten en más de $3 billones a lo largo de la década, en línea con lo que Biden ha propuesto como parte de sus programas económicos. Las cifras globales de gastos y déficit fueron publicadas por primera vez por The New York Times. The Washington Post informó la semana pasada de que el presupuesto reflejaría lo que ya se ha informado, desechando promesas clave de la campaña en materia de salud, como la opción pública y la reforma de los medicamentos con receta. El presupuesto incluiría un llamamiento al Congreso para crear una opción pública y dar a los estadounidenses mayores de 60 años la opción de inscribirse en Medicare, según un documento obtenido por The Washington Post. El presupuesto del presidente se centrará en avanzar en la histórica agenda legislativa que ya ha presentado para este año, dijo Rod Friedlander, portavoz de la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca, en un comunicado la semana pasada. El presupuesto no propondrá otras iniciativas nuevas, sino que reunirá la imagen completa de cómo estas propuestas impulsarían el crecimiento económico y la prosperidad compartida, al tiempo que pondrían a nuestro país en un rumbo fiscal sólido, agregó, según The Washington Post.
La Casa Blanca ofrece a principios de cada año un presupuesto que traza su solicitud de financiación para el año fiscal que comienza en octubre. El presupuesto del gobierno suele constar de varias partes. Hay partes del presupuesto conocidas como gasto discrecional, que deben ser renovadas por el Congreso cada año. Entre ellas se encuentra el dinero para el ejército, el Departamento de Educación y una serie de otros programas. Además, hay otra sección del presupuesto conocida como gasto obligatorio, que incluye dinero que está en gran medida en piloto automático y no necesita la reautorización del Congreso. Esto incluye grandes gastos del gobierno como la Seguridad Social, Medicare, Medicaid y una serie de programas de red de seguridad. La propuesta tiene lugar cuando la Casa Blanca mantiene conversaciones polémicas con los republicanos del Congreso sobre la propuesta de infraestructuras y los republicanos del Senado presentarán este jueves su última contraoferta a la administración Biden. El presupuesto subraya la magnitud de las ambiciones de gasto del gobierno en relación con los republicanos del Congreso.